Dice ahí, ustedes maridos, ¿a quién le está hablando? A los maridos. A los maridos. Estamos avisando a quienes te siguen. Sí. Hola Araceli, ¿cómo estamos? Ya, qué bueno que se están conectando ahí todos los de México. Linda, ¿qué tal? Buenas noches. Nos atrasamos un poquito por el curso de matrimonios, pero dije, de una vez me conecto y ahorita entramos al tema de las iglesias. Jocelyn, ¿qué tal? Araceli, Berta, Lolita. Buenas noches, disculpen que me haya conectado tan tarde, ¿sí? Pero ya estamos aquí, ahora sí que al aire, ¿no? Buenas noches a todos. Vamos a seguir hablando ahorita del matrimonio, pero ahorita ya me paso al tema de las iglesias, ¿sí? Si me lo permiten que nos cambiemos al tema. Pero vamos a terminar esta parte de matrimonio, ¿sí? Entonces aquí dice, Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivir con ellas ¿cómo debemos vivir con nuestras esposas? Como vaso más frágil. ¿Cómo debemos vivir con ellas? Sabiamente. ¿Por qué Dios nos pide que apliquemos sabiduría a nuestros matrimonios? ¿Sí? ¿Por qué Dios pide que apliquemos sabiduría? Para poder entender que la Biblia nos dice cómo funciona el hombre y cómo funciona la mujer. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No dice que le pidas sabiduría a Dios? ¿Tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios la sabiduría. Él te la da. ¿Cómo te la da? Abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. Pídele sabiduría. Y que te muestre cómo puedes vivir tu matrimonio con sabiduría. Maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente. No dice que las entiendas. ¿Verdad que no? A ver, ahí dice que la entiendas. No. Entonces, ¿por qué a veces le dices a tu esposa, es que tú no me entiendes, ¿no? No te entiendo. Y esposa, contéstale a tu esposo, ¿y dónde dice que me debes entender? Tengo que vivir con ellas como sabiamente. Y acá está una parte importantísima, que cómo Dios creó a la mujer, dando honor a la mujer. Tú le das honor a tu esposa cuando tú la tratas como vaso más frágil. Amén. ¿Cómo es un vaso frágil? Es algo que se puede romper con facilidad. ¿Han visto esos vasos que son muy delgaditos así? Dices, esas copas así que se rompen con facilidad. ¿Por qué? Porque son frágiles. ¿Qué te está diciendo Dios? Que tu esposa es un ser ¿qué? Frágil. Amén. Y podemos poner 40,000 ejemplos de la mujer cómo es frágil. O sea, de repente tú le cambias los planes y no la tomas en cuenta, y ella se siente en su corazón, no. Yo hace rato, de repente le dije a mi esposa, no voy a comer contigo, voy a comer con unas personas por una situación de negocio y todo. Y le dije, perdona mi amor porque no te había visto. Y eso me quedó viendo así. Entonces no vamos a comer juntos. Entonces yo podía decir, ¿y qué tiene que no comamos? Siempre comemos juntos, ¿por qué te pones tan exigente? Tengo que tratarla como vaso, ¿qué? Perdóname, mi vida. La verdad es que a ti te encanta que comamos juntos, a mí también, pero hoy tengo que comer con otras personas por cuestiones de trabajo. Entonces ya me dijo, sí, que te vaya bien, no te preocupes, aquí voy a estar. O sea, ya después le dije, pues qué bueno, porque lo bueno es que nos dan de cada 6 horas, entonces a las otras 6, y ya estoy contigo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir con las esposas? Sabiamente. Porque Dios dijo que no puedes vivir solo. Dios creó una necesidad en el hombre. No es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Ese es algo que es natural en el hombre. El hombre siempre tiene que estar acompañado. Amén. Así es que si tú te llegas a divorciar y a separar,
es porque no supiste ser sabio, porque quisiste vivir en el árbol de la ciencia, del bien y del... Amén. Entonces, Dios creó en el hombre la necesidad de estar como compañero. Y eso se llama matrimonio. Porque el hombre tiene que estar, ¿qué? Con alguien, ¿sí? Entonces, ¿quién creó el matrimonio? Dios. Ahora, la siguiente clase vamos a estudiar, y se lo encargo aquí a los que van a dar la clase, quiero que enfaticen mucho en lo siguiente, ¿sí? Dios creó el matrimonio para que el hombre estuviera como acompañar. Pero ahora, ¿es correcto nada más juntarse? No, porque para Dios eso se llama fornicación. Adulterio es cuando alguien ya está casado y se va con otra persona, está adulterando. Pero cuando se junta nada más se llama fornicación. Entonces la siguiente clase vamos a estudiar qué es el matrimonio, porque muchos dicen, bueno, a ver, si yo ya vivo con una persona, entonces ya estoy casado. No. Estar casado, ¿sí?, es tener un pacto, con tu cónyuge, de un compromiso de vivir juntos toda la vida, ¿sí? Estar casado significa estar en un pacto donde hay sangre. Espero que no hay niños, espero que no haya niños ahí, pero date cuenta de una cosa: cuando viene una relación sexual y es totalmente virgen la mujer, ¿hay sangre? Es un pacto de sangre. Y en esa unión, en ese pacto, los pactos no son contratos, es un pacto que tú haces con tu cónyuge, y un pacto nunca se disuelve. A ver, ¿Dios tiene un pacto contigo? Sí. ¿Y Él lo cumple? Sí. Aunque tú te salgas del pacto, cuando Dios te regresa a Dios, Él sigue respetando su pacto. Y es cuando Dios bendice tu matrimonio, porque Él es testigo. Y vamos a terminar hoy esta clase de matrimonios. Regresa aquí, ¿sí? Hola María Rosas, ¿cómo estás? Gutiérrez, Marinita, Susi Magrosoto, ¿qué tal? Ve aquí a Génesis 5. Génesis 5, 2. Génesis 5, 2. Varón y hembra, ¿los qué? Así es que Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Y qué hizo Dios? Y los bendijo. Imagínate, cuando Dios bendice, o sea, ¿qué es casarse? Venir a celebrar un pacto delante de Dios y que venga la bendición del cielo. Aleluya. Ahora, ¿quién los bendijo? Tú puedes bendecir un matrimonio, qué bueno que lo hagas. El día que cuando a veces celebramos un matrimonio, estamos ahí y decimos, levántense todos y vamos a bendecir este nuevo matrimonio, y los bendecimos y todo. Pero tú imagínate cuando Dios es el que bendice desde el cielo. Entonces, ¿qué es casarse? Celebrar un pacto en la presencia de Dios, no un contrato. Celebrar un pacto en la presencia de Dios, ¿sí? Y aquí vemos, para Dios, dice aquí en el versículo, vamos a leerlo otra vez: varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó su
Su nombre de ellos, ¿cómo los nombró Dios? ¿Dónde dice? Y nombró el nombre de ellos Adán y Eva. ¿Los nombró cómo? Adán. Como una sola carne. Entonces, para Dios, cuando una persona se casa, está celebrando un pacto y está poniendo de testigo ¿a quién? A Dios. Entonces no le puede decir, fíjate que el pacto que hice con fulano, pues tú hiciste un pacto. ¿Por qué lo deshaces? Me llamaste de testigo. Me dijiste, yo Señor quiero que tú seas mi testigo y que me bendigas y llames el nombre de mi matrimonio con mi nombre porque somos una sola carne. Y llamó a Adán, el Señor fue el que los llamó a Adán en el día en que fueron creados. Ahora, ¿a Dios le disgusta que tú te divorcies? Claro que sí. ¿A Dios le desagrada que tú seas infiel? Sí. ¿Que le falles a tu cónyuge? Sí. Sí, claro que les molesto a Dios. Y cuando sucede eso, entonces no hay bendición. Porque muchos quisiéramos la bendición, ¿sí? Pero somos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa casarse? Hacer un pacto. Amén. Casarse es tener un pacto y que Dios esté presente como testigo para recibir la bendición de Dios. Casarse por el civil, ¿qué es? Hacer un contrato que el mundo pide por en caso de que alguien falle. Por eso son en el registro civil, para eso es, ¿no? Para llevar un conteo de cuántos son los que se han casado en este país, en esta ciudad, y lleva estadísticas. ¿Hay que obedecer a la autoridad? Sí, hay que casarse. Pero lo más importante es que cuando tú celebras un pacto no se puede disolver. Un pacto no se puede disolver. Un pacto es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Ahora, estas cosas no las conocíamos. Y dirás, a lo mejor, esto no lo sabía yo. Bueno, Satanás destruyó tu matrimonio, quizás. Pero ya llegaste a Cristo. Ya llegaste a Cristo. Y vuelve a aplicar las palabras de Dios. A lo mejor ya llegaste divorciado a Cristo. ¿Y sabes qué dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar un compañero. Pero ahora, ¿quién lo va a dar? Dios. Y hay que saber esperar, porque Dios es el que tiene al compañero. Porque Dios dice que tomó del hombre, fíjate, vamos a leer, si me permite, vamos a seguir un poquito aquí a matrimonio, ya estamos Ya estamos sentados. entrados aquí en el matrimonio. Génesis 2. ¿Sí? Génesis 2, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas de Adán y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, le hizo una mujer. ¿Y qué hizo Dios? Se la trajo al hombre. ¿Quién le trajo a la esposa a Adán? Dios. No se levantó Adán y dice, pues ¿dónde consigo una?
Tú dirás, pues que no había nadie, pues no había nadie, pero velo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en la iglesia? Que una persona dice, no es bueno que esté yo solo. Y entonces tiene que esperar a que Dios le traiga al cónyuge. Amén. Amén. Y lo va a traer, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero tiene que saber estar ¿qué? Tiene que saber esperar en Dios. Amén. Piensa una cosa, mira, Génesis 2, ¿sí? Dice aquí, Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, este huerto que hemos estado platicando, donde está el árbol bueno para comer, bueno a la vista, el árbol de la vida que es Cristo, y desde luego el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí ¿a quién? Al hombre que había formado. Aquí sí es muy claro. ¿A quién puso? Al hombre. No puso a la hembra. Puso al varón. Porque aún no había hecho a la mujer. Entonces, a partir de esto, el hombre empezó a tener una comunión con él. Porque estaba el árbol ¿de qué? De la vida, que era Dios mismo. ¿Sí? ¿Quién se paseaba en el huerto del Edén? Ve aquí el versículo 3 de Génesis 3. Dios se paseaba. 3:8. Y oyeron la voz de Jehová de Dios. Oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Qué andaba haciendo Dios? ¿Se paseaba en dónde? En el huerto. En el huerto. ¿Sí? Él se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No es el tema de ahorita. Lo que yo te quiero decir es que Dios se pasea en el huerto. Entonces Dios, estás tú aquí en la tierra, y tú aquí en la tierra, tú debes de vivir en el huerto del Edén, donde tienes todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, que Dios lo creó para que tú comas. Y sí te dijo que lo labraras, pero no dijo que tenías que labrarlo para comer. Él puso todo árbol bueno a la vista y bueno para comer, pero no lo condicionó. No le dijo al hombre, siempre y cuando trabajes tú la tierra, y si ves que un árbol no está dando, pues a ver cómo lo haces para que dé. Pero no, Dios se encarga de que el árbol produzca. Entonces tu sustento, ¿cómo está? Totalmente asegurado. Si estás en ¿dónde? En el jardín que Dios crea para ti. Y te pone el árbol de la vida, que es Cristo. Y los cristianos tenemos que vivir aquí, en este huerto del Edén, donde siempre estamos comiendo de todo árbol del huerto para nuestro sustento, y el árbol de la vida para nuestra vida de obediencia a Dios. Pero también en esta tierra sigue existiendo ¿qué? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y acabamos de poner un ejemplo ahorita antes de conectarnos con todos ustedes, de cómo muchos cristianos sí están en el huerto del Edén, pero siguen trabajando pensando que si no labran la tierra, ¿sí?, todo lo obtienen con el sudor de su frente, porque están viviendo en la maldición. Dios se va a encargar de tu vida. Por eso dijo, estemos contentos con lo que tienen, porque yo prometí, nunca te dejaré ni nunca te voy a desamparar. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Come del árbol de la vida. Come de este árbol. Come de este árbol. Yo me voy a encargar de tu vida. Va a seguir el árbol. Este árbol sigue aquí. Aquí este es el mundo. Este árbol de la ciencia del bien y del mal se llama Egipto. Ahí dándote ideas. Y hay muchos que no se sueltan de este árbol. Y están en Cristo. Y aman a Dios. Lo podrás amar mucho, pero la manera mejor de amar a Dios es obedeciéndolo. El que me ama, ¿sí?, mi palabra guardará. La única manera de decirle a Dios que me amas es cuando obedeces a Dios. Y entonces aquí, fíjate, regresando a esto, Dios dijo que el hombre
no es bueno que esté solo. Cuando Dios creó al varón, ¿lo puso en el huerto del Edén? ¿Sí o no? Sí. Contesten, si no van a pensar que estoy yo. Sí. Amén. Amén, pastor. Amén. Cuando Dios creó al hombre, no puso a Eva en el jardín del Edén. Sí la puso después. Pero primero puso al hombre, y el hombre estaba completo con Dios. Al hombre no le faltaba nada. ¿Sí? En Génesis 2 dice que al hombre, ¿sí? Dice, fíjate, Génesis 2, 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. ¿Cuál huerto? El huerto del Edén. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este río es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay ¿qué? Oro. ¿Qué le estaba diciendo Dios al hombre? No te va a faltar provisión, porque en ese huerto, ¿qué es lo que hay? Oro. Hay un río que está circulando a tu alrededor que tiene tu provisión. Hay oro. ¿Sí? Así es que tenía todo. Ahí tengo yo un estudio que necesitaba yo retomar otra vez, donde cada uno de los brazos muestra la posición que tú tienes en el jardín del Edén. No lo quiero platicar ahorita porque me inventaría cosas que no, pero ese estudio por ahí lo tengo una vez que Dios nos empezó a revelar mucho sobre estos 4 brazos, de lo que hay en el huerto, ¿sí? Así es que el hombre, ¿cómo estaba con Dios? Estaba como completo, y no tenía a la mujer. Ahí todavía Dios no había creado a la mujer. Fue cuando dijo Dios, imagínate a Adán, estaba con Dios en una supercomunión con él, porque el árbol de la vida es Dios. Estaba en una comunión padrísima con él, no le faltaba nada, ¿no? Porque estaba completo. ¿Con quién? Con Dios. Y cuando Dios vio que el hombre estaba totalmente completo con Dios, dijo, no es bueno que estés solo, Adán. Yo creo que debe haber Adán dicho, ¿cómo, Señor? Si te tengo a ti, no me falta nada. Y es cuando dijo, no, te voy a hacer una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, yo te preguntaría a los solteros, a los que han llegado a Cristo divorciados, o viudos, o que están solos, pues. Tú llegas a Cristo, llegaste al jardín del Edén. ¿Cuál es el primer paso que tienes que hacer? Estar completo ¿con quién? Con Dios. Que cuando te digan, oye, ¿quisieras tener un cónyuge? Yo estoy bien con Dios. ¿Sabes qué va a decir Dios? No, te voy a dar un cónyuge. Y te voy a traer ese cónyuge que tú necesitas. Porque muchas veces en la iglesia, muchos llegan buscando esa añadidura, ¿no? Y luego primero que dicen, ay, ese varón que está ahí, a mí me gusta, se me hace que Dios me lo mandó, ¿no? Espera que Dios diga su voluntad. Amén. Recuerda que Dios es poderoso para hacer las diosidencias. No creas tú las coincidencias. Deja que sean diosidencias. Que Dios ponga las cosas. Yo sé que todo el hombre tiene una necesidad inherente que Dios puso, que no puede estar solo. Ya lo dijimos hace un rato. Todo hombre quiere estar siempre con alguien, ¿sí? Es una necesidad. Pero lo más importante es estar primero lleno de ¿qué? Lleno de Dios. Estar completo en Dios. Y cuando estás completo en Dios,
Entonces Dios dice, ahora te voy a dar un cónyuge. ¿Qué hizo Dios cuando hizo a la mujer? ¿Se la trajo a quién? Se la trajo al hombre. Amén. Se la trajo al hombre. No dijo, el hombre salió a buscarla. El hombre estaba ahí esperando. Estaba dormido. Despertó y dice, lo que me trajiste. ¿No? Yo creo que despertó y dijo, wow, Señor, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque del varón fue tomada. Esa fue la expresión de Adán. Fíjate lo que dice aquí en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora ¿qué? Hueso de mis Huesos. porque era hueso de su hueso. ¿Por qué dijo esto el hombre? ¿Por qué reconoció que era hueso de sus huesos? Esto que me hiciste, Señor, es un hueso de mis huesos. Porque fue tomado. Porque Dios se la trajo. Si lo hubiera traído otro, hubiera despertado. Pues está muy bonito lo que me trajiste, pero no es de mis huesos. ¿Lo tomó de dónde? De él mismo. Ahora yo sé y me queda muy claro, mis hermanos, que ahorita no significa que tú te vayas ahorita a tu casa y te ay, ojalá voy a dormir profundamente y que el Señor me abra aquí y que saque mi costilla y me haga una mujer y que en la mañana que amanezca, antes de desayunar, diga, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. No va a ser así. No va a ser así. Lo que sí te puedo decir, que lo que Dios te está diciendo, que lo que Dios te va a traer es el cónyuge perfecto para tu vida, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Muchos cristianos dicen, yo creo que yo ya no. Hay cristianos que dicen, yo creo que yo ya no, yo ya aquí he divorciado, o yo nunca me casé, y yo creo que eso a mí no se me da, y que pues, el matrimonio no fue para mí. Entonces, aquí yo no veo que lea yo en la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero habrá unos casos donde si tú crees que estar solo es estar mejor, pues te voy a dejar como tú quieres, ¿no? Aquí dice, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Esa es una decisión de Dios. Claro, que Dios creó eunucos, esa es otra cosa, es otro estudio de los eunucos. Pero lo que sí te quiero decir, que no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Amén. Por consiguiente, ¿quieres tener la pareja perfecta? Deja que Dios te la traiga a tu vida. Cuando Dios diga, te vea completo y diga, no es bueno que estés solo, hijo, te voy a traer esa ayuda idónea, ¿no? Tampoco es correcto que le pidas al pastor o a un anciano de la iglesia, ore por mi pareja, ¿no? Y le dices, ¿y pareja de tránsito o de patrulla? No, tienes que decir, no voy a orar por eso, porque Dios primero quiere que tú estés completo en Él. Amén. Que tú estés completamente lleno de Dios. Dice, ¿sabes qué? A mí no me hace falta ningún cónyuge, yo estoy completo. Para que entonces Dios diga, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Amén. Así es que aquí la palabra de Dios dice que Dios se la trajo al hombre. Amén. Entonces, esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios. Así es que vamos a dar por terminada ahorita la clase de matrimonios, ¿sí? Y vamos a dar un poquito de repaso a la clase de las iglesias ahorita mismo. Pero ahí cierra tus ojos y vamos a orar para dar término a esto de matrimonios. Cierra tus ojos y dile, Señor mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te doy gracias, Señor, por haberme regresado al Edén, Señor.
Padre mío, hazme comprender que en el Edén no necesito trabajar con el sudor de mi frente. En el jardín del Edén tú suples todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, sí me ordenas trabajar, pero no depende de mi trabajo el tener todo lo que yo necesito. Te pido perdón, Señor, porque cuando las cosas las hago en mis fuerzas, estoy en la maldición. Y te doy gracias, Señor, porque me has puesto en el jardín del Edén, donde puedo comer del árbol de la vida, que es mi Señor Jesucristo, que es el Verbo, que es tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque puedo comer de ti y comprender todos los misterios de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor. Y de ahí dile al Señor, y perdóname, Señor, porque muchas veces sigo yo comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por ese motivo muchas cosas no caminan en mi matrimonio, en mi vida, porque yo sigo comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando tú eres poderoso para que nunca me falte nada, Señor. Cuando tú eres poderoso para cuidarme, para protegerme, para darme el sustento para mantener a mi familia y sacar a mi familia adelante. Perdóname, mi Dios, por seguir a veces viviendo en ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si quizás estás escuchando este curso de matrimonio y quieres que Cristo, el árbol de la vida, entre a tu corazón, repite conmigo esta oración que la tienes que hacer de todo tu corazón. Y yo le voy a pedir aquí a la iglesia que está aquí reunida en Valle, que la hagamos junto contigo. Repite conmigo creyéndolo. Y dile, Señor Jesús, yo te recibo, como mi Señor, y mi Salvador. Yo creo que tú eres el árbol de la vida. Porque si como de ti, Señor, me vas a resucitar en el día postrero. Te doy gracias, Señor, porque tú eres mi Salvador. Ayúdame, Señor, a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino solo comer del árbol de la vida, que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, mi linda, la vamos a guardar de una vez si gusta, así. Si la podemos guardar esta clase. Sí. ¿Sí? Y ahorita entonces nos volvemos a conectar para los 3 minutos que nos quedan para las iglesias, ¿no? Pero Es que siempre que le doy aquí ya a finalizar, a ver, yo te digo, Dásela al pastor. luego no se puede publicar, pastor. ¿Eh? Luego no he podido publicarla, pero a ver. Yo sí.